La suave fricción de los cubiertos contra la losa llenaba el comedor. Era un silencio que en otro tiempo había significado calma, pero ahora pesaba con todo lo que no se decía. David Reynolds cortaba su filete con una precisión casi mecánica, agradecido de tener la comida como distracción tras un día agotador en la obra. Frente a él, Clare jugaba con las verduras asadas de su plato, la mirada más fija en la copa de vino que en el hombre con quien compartía la cena. Durante un año, esas noches habían sido su ancla, risas, relatos del trabajo, pequeñas discusiones sobre qué película ver después del postre. Sin embargo, esa noche sus hombros estaban rígidos y su sonrisa demasiado ensayada. David lo notaba, era de esos hombres que preferían esperar a que la tormenta se anunciara sola en lugar de salir a buscarla. ¿Está buena?, preguntó con suavidad, señalando el plato casi intacto de ella. Clare parpadeó como si volviera de un lugar distante. Forzó una sonrisa breve. Sí, deliciosa. Tú siempre sabes condimentar mejor que yo. Bebió un sorbo de vino, tragó con esfuerzo y dejó la copa sobre la mesa con un golpe intencionado. Entonces lo miró fijo, con unos ojos que parecían repetir un discurso ensayado. David, hay algo que debo decirte. Mi terapeuta piensa que debería revisar mi pasado con Mark para obtener cierre. Solo serán 2 semanas. Las palabras cayeron pesadas, más que los platos, más que el silencio que le siguió. El tenedor de David quedó suspendido en el aire antes de que lo dejara cuidadosamente sobre la mesa, como si cualquier gesto brusco pudiera romper lo poco que quedaba de la velada. Buscó en su rostro algún rastro de duda, pero lo que encontró fue determinación. Ni lágrimas, ni vergüenza, solo certeza. ¿Me estás diciendo? Su voz era calma, aunque bajo la mesa su mano se apretaba en un puño. ¿Quieres quedarte con él? Clare se inclinó hacia adelante, el mentón elevado en defensa. No se trata de él, se trata de mí. Mi terapeuta dice que no puedo comprometerme contigo plenamente hasta cerrar ese capítulo. Siempre me has apoyado en mi proceso de sanación. Necesito que también me apoyes en esto. A David le vino a la mente la imagen de aquella noche lluviosa en la que ella llegó con papeles de divorcio en la mano, jurando que nunca volvería atrás. Recordó cómo lo llamó su ancla, su refugio, su segunda oportunidad. Todo eso se desmoronaba en un solo aliento. Pero su rostro permaneció intacto. Tomó la copa, bebió con calma y la dejó en su sitio. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios. Si eso es lo que necesitas, respondió sereno. La terapia es importante. El alivio relajó el gesto de Clare. Le rozó la mano con la suya antes de volver a la copa. Ella pensó que había conseguido su aprobación. David cortó otro trozo de carne, masticó despacio y dejó que su mirada se desviara un instante hacia el mueble del pasillo, donde descansaba una vieja carpeta de cuero. El acuerdo prenupcial firmado antes de la boda. Antes le había parecido un exceso, una sombra heredada del amargo divorcio de su padre. Esa noche, en cambio, se sentía como una profecía. Clare subiría pronto a empacar su maleta. Pero allí, frente a la mesa con vino en la lengua y fuego en el pecho, David se dijo en silencio. 2 semanas, Clare. Eso es todo lo que tendrás. La mañana llegó con un aire frío que hacía eco en cada rincón de la casa Reynolds. Clare iba y venía entre el dormitorio y el pasillo, moviéndose con prisa. La pequeña maleta que había dejado lista la noche anterior esperaba apoyada contra el tocador. Eligió con cuidado su ropa, una blusa color crema, pantalones ajustados, un perfume que David alguna vez dijo que le recordaba a la lluvia de primavera. Mientras se arreglaba, tarareaba una melodía nerviosa disfrazada de confianza. Desde la mesa del comedor, David la observaba en silencio mientras sorbía su café. Se había levantado más temprano que de costumbre, se duchó, planchó su camisa y ató los cordones de sus zapatos con una calma casi ceremonial. Su serenidad descolocaba a Clare. Había esperado reproches, tal vez una explosión de enojo, pero en su lugar encontraba una tranquilidad desconcertante. «¿Vas a estar bien, verdad?», preguntó al pasar junto a él con los tacones en la mano. «Son solo 2 semanas. Te llamaré todos los días». Él la siguió con la mirada,
firme, inescrutable. No te preocupes por mí. Concéntrate en tu sanación. Las palabras sabían a hierro en su lengua, pero su tono no se quebró. Ella se inclinó, besó su sien y salió arrastrando la maleta. El sonido de las ruedas bajando por los escalones del porche, seguido por el golpe seco del maletero del taxi al cerrarse, dejó la casa envuelta en un silencio desconocido para David. Por un instante se quedó sentado, escuchando el tic-tac del reloj. Entonces, como si se activara un resorte interno, empujó la silla hacia atrás y caminó hasta el despacho. Abrió el cajón inferior del escritorio, donde entre carpetas de obras y contratos reposaba aquel archivo de cuero. Lo sacó y lo colocó sobre la mesa, el acuerdo prenupcial, con las firmas aún brillando bajo la luz tenue. En su memoria resonaba la voz cansada de su padre: nunca dejes que el amor te ciegue ante la ley, hijo. David deslizó la mano sobre el borde del documento. Antes le había parecido un recordatorio innecesario, ahora se convertía en su escudo. El resto de la mañana lo vivió con un ritmo meticuloso. Llamó a su abogado, pidió una cita bajo la excusa de actualizar papeles. Cada acción estaba medida, calculada, en un contraste total con la ligereza con la que Clare había partido. Al caer la tarde, su ausencia impregnaba cada rincón. La casa olía solo a él: jabón, café, cera de madera. Cocinó para uno, colocó el plato con cuidado y comió en silencio. La silla vacía frente a él parecía burlarse de las promesas que ella había roto. Mientras el silencio lo envolvía, dejó que afloraran recuerdos de su risa, de sus votos susurrados en la boda, de cómo juraba que él no era como Mark. Pero bajo la nostalgia crecía algo más duro, una resolución fría. Clare creía que podía jugar con fantasmas y volver indemne. David dejó los cubiertos, limpió sus manos en la servilleta y fijó la vista en la silla vacía. Disfruta de tu pasado, Clare, murmuró. Porque cuando regreses, el futuro ya no te incluirá. La casa tragó sus palabras. Subió las escaleras con paso firme, la casa aún resonando con la ausencia de Clare. En el armario del dormitorio, comenzó a vaciar cada estante con una calma inquietante. Prendas dobladas con esmero se iban acomodando en cajas abiertas. La seda de las blusas, los suéteres que había comprado en navidades pasadas, incluso aquel vestido que ella le rogó elegir para su aniversario. Todo caía en silencio dentro de cartones que, más que mudanza, parecían ataúdes de un matrimonio. No había prisa en sus manos. Cada pliegue, cada cinta adhesiva sobre las cajas llevaba la precisión con la que en el trabajo calculaba planos de construcción. Desmantelar su vida con Clare era tan meticuloso como levantar una torre. El timbre del teléfono interrumpió la quietud. Miró la pantalla: su abogado. Contestó. Sí, mañana llevaré los papeles. El acuerdo prenupcial se mantiene. Presente los documentos de separación cuanto antes. Hizo una pausa, los ojos entrecerrados. No, ella no sabe nada. Colgó sin añadir más. Afuera, la penumbra cubría la calle y los faroles empezaban a encenderse. Dentro, David selló la primera caja, la apiló junto a la puerta y continuó en silencio. Cada cinta que cerraba era otro clavo en el ataúd de la relación. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Clare estaba sentada frente a Mark en un restaurante con música de jazz de fondo. Sus risas nerviosas apenas lograban disimular la incomodidad. Él se veía más envejecido, con arrugas nuevas, pero la misma arrogancia en la sonrisa. Así que tu terapeuta cree que necesitas verme para cerrar ese capítulo, dijo él, girando el vaso de whisky en la mano. Cierre suele significar un funeral, Clare, no una cena con tu exmarido. Ella soltó una risa forzada. No se trata de ti, Mark. Se trata de mí, de demostrar que ya superé todo esto. Pero mientras lo decía, sus ojos se demoraron demasiado en la línea de su mandíbula, en los gestos familiares. Odiaba notar lo mucho que recordaba, y lo peor era admitir que lo extrañaba. Mark se inclinó hacia ella, su tono cargado de insinuación. Seamos sinceros. No estarías aquí si una parte de ti no lo deseara. Los dedos de Clare se aferraron con fuerza a la copa de vino.
Bebió a pesar del ardor en la garganta, intentando ignorar el vacío que se abría en su pecho. Lo había llamado terapia. Pero aquello no se parecía en nada a sanar, era pura tentación disfrazada. En su despacho, David bajó una caja de zapatos olvidada en el estante superior. Dentro, amarillentas páginas aguardaban, los diarios de su padre. Escrituras cargadas de desilusión, de traiciones que lo habían dejado arruinado y solo. David hojeó aquellas entradas, cada palabra empapada de amargura. Su mandíbula se tensó. Su padre había esperado demasiado, había confiado hasta cuando todo estaba perdido. David no cometería ese error. Él no sería otro hombre reducido a cenizas por amor. Cerró la caja con firmeza y la devolvió a su lugar. La habitación quedó a oscuras cuando apagó la lámpara, pero David no necesitaba luz para distinguir su camino. Las sombras le pertenecían. Arriba, el hueco en el armario donde antes colgaban los vestidos de Clare parecía más limpio que su presencia. Era como si la ausencia brillara más que la memoria. En otro rincón de la ciudad, Clare reía demasiado alto con un chiste de Mark, inclinando la cabeza como solía hacerlo a los 25, cuando aún era imprudente. No percibía la avidez en su mirada ni el cálculo frío en sus gestos. Tampoco escuchaba el eco de las palabras que David había susurrado horas antes: disfruta de tu pasado, Clare. El futuro no te tendrá. Los pasillos del tribunal zumbaban con pasos apagados y olor a cera. David firmaba donde el abogado le indicaba. El trazo negro avanzaba sobre el acuerdo prenupcial como una cuchilla que separaba limpio. La casa quedaba en sus manos. Las cuentas, seguras. Cualquier intento de Clare por disputar algo solo la hundiría. Eso bastaba para él. Al mediodía regresó, entrando en un hogar que ya no olía a perfume ajeno. Esa misma mañana habían cambiado las cerraduras, la llave nueva giraba con un chasquido rotundo, como cadenas al romperse. En el salón, las cajas alineadas formaban un muro. Sus recuerdos empaquetados con precisión. Cada una era un recordatorio de que ella había perdido más de lo que creía poseer. Cenó solo, con el sonido del tenedor arañando la porcelana. La silla vacía frente a él ya no le pesaba, era un testigo mudo de que ahora la casa le pertenecía solo a él. David se levantó antes del amanecer, la casa envuelta en un silencio que ya no lo perturbaba. Se vistió con camisa planchada, zapatos lustrados, y bajo el brazo llevó la carpeta de cuero. Las calles aún estaban pálidas cuando condujo hasta el banco. Las puertas de cristal se abrieron con un suspiro, y el aroma a papel y desinfectante llenó sus pulmones. La gerente lo condujo a una oficina privada, donde diplomas enmarcados colgaban de las paredes. David extendió los documentos sobre la mesa con manos firmes. Quiero que todas las cuentas pasen únicamente a mi nombre. La mujer revisó con calma, sellando cada formulario con un golpe seco que resonaba como martillazos. Las cuentas conjuntas se deshacían, las tarjetas quedaban anuladas, el acceso de Clare se evaporaba en tinta roja. Cuando terminó, la pila de papeles estaba marcada, ordenada, irreversible. David firmó cada línea con trazos seguros, agradeció con un leve gesto y salió sin mirar atrás. La ciudad hervía a esas horas, el tráfico rugía, oficinistas cruzaban con café en mano. Él caminaba entre ellos con una serenidad helada. No había ganado nada nuevo, pero había blindado todo lo suyo. Esa tarde regresó. Las cerraduras nuevas brillaban al girar la llave. Dentro, la casa esperaba, cajas alineadas, armarios vacíos, su presencia borrada. Cenó de pie junto a la encimera, el tenedor raspando el plato, saboreando más el control que la comida. 10 días después de que Clare arrastrara su maleta por el porche, la casa de David ya era otra. El aire estaba libre de perfumes dulzones. El eco de su risa se había desvanecido. Solo quedaba un silencio que él había aprendido a saborear. Aquella mañana volvió al tribunal. El abogado lo recibió con el decreto de divorcio en mano. David lo leyó línea por línea con la calma de un arquitecto que mide antes de cortar. El documento reducía los derechos de Clare a lo que trajo el día de la boda. Nada más. Firmó con decisión, cada inicial un portazo definitivo. El abogado asintió satisfecho.
Ella recibirá la notificación a su regreso. Esa tarde, la sala se convirtió en un almacén improvisado. David sacó las cajas al porche, una a una, hasta que los escalones parecían una bodega. En una maleta deslizó un sobre delgado entre vestidos doblados, su copia del divorcio. Un recordatorio brutal de lo que había perdido. El sol caía abajo cuando los vecinos pasaban despacio, murmurando. David no los miraba. Se limitó a cerrar la puerta tras de sí. Dentro, los cuartos estaban desnudos, sin rastros de ella. Esa misma noche, preparó un bolso pequeño con apenas lo necesario. Al amanecer, cerró la puerta con llave y encendió el motor de su camioneta. El rugido llenó la calle dormida. Condujo sin mirar atrás, rumbo a la casa de su hermano en otro estado, un refugio donde Clare nunca podría alcanzarlo. Las 2 semanas se escurrieron más rápido de lo que Clare imaginaba. Al principio, las cenas con Mark en restaurantes oscuros y los paseos por calles empapadas de recuerdos parecían un viaje terapéutico. Cada risa, cada gesto familiar, se convencía de que formaba parte del proceso de cerrar etapas. Pero pronto la ilusión se agrió. Mark desaparecía durante horas, su encanto se desgastaba, las deudas mal explicadas asomaban entre conversaciones evasivas. El brillo del reencuentro se apagaba. Clare repetía para sí que no importaba. Tenía un hogar esperándola, un esposo paciente que soportaría la tormenta. El viaje en taxi de regreso se le hizo eterno. Miraba su reflejo en la ventana, labios pintados, el cabello arreglado, el perfume que David decía amar aún adherido a su cuello. Ensayaba la sonrisa con la que lo convencería de que todo estaba bien. Cuando el coche dobló en la calle familiar, el cielo ya se teñía de azul profundo. Pagó con manos temblorosas, sacó la maleta y respiró aliviada. Aquí es, susurró. Pero el porche no era como lo había dejado. Al principio creyó que era un juego de sombras. Luego lo vio con claridad, cajas alineadas, maletas apiladas como soldados esperando inspección. Su propia letra en las etiquetas, abrigos de invierno, libros, zapatos. El aire se le atascó en la garganta. El taxi se alejó y ella quedó sola, clavada en la acera, con el corazón martillando. Avanzó lentamente hacia las escaleras del porche, la maleta cortándole la palma. David, su voz apenas era un hilo. Sacó la llave de su bolso, la introdujo en la cerradura, pero el metal no giró. El bronce brillaba nuevo, ajeno. Probó otra vez, con más fuerza, hasta que los dientes de la llave rasparon inútiles. No, no puede ser, susurró. Golpeó la puerta una vez, luego con el puño cerrado. David. El silencio respondió, pesado, impenetrable. Se dejó caer junto a las cajas, desgarrando cintas con manos temblorosas. La ropa doblada se desparramó, pero todo le resultaba extraño, sin cajones donde guardarse. Abrió otra caja con desesperación, zapatos rodando por los escalones. Fue entonces cuando sus dedos toparon con un sobre rígido, su nombre mecanografiado en la portada. Lo arrancó con un jadeo, rasgando el papel. Dentro, las páginas oficiales del divorcio. Sellos, firmas, rúbricas implacables. Cada línea confirmaba lo que ya intuía, todo había terminado. La casa, las cuentas, el futuro que creía suyo. Todo había desaparecido. El sobre cayó de sus manos, los documentos esparcidos bajo la luz amarilla del farol. Con dedos torpes sacó su teléfono, marcó el número de David. 1, 2 tonos, y luego solo un pitido plano de desconexión. Él había cortado incluso esa última cuerda. El aire se volvió plomo en sus pulmones. Se dobló sobre sus rodillas, sollozando. Los papeles temblaban en su regazo mientras lágrimas deshacían el maquillaje en su rostro. Al otro lado de la calle, las cortinas se movían. Vecinos curiosos la observaban en silencio, susurros apenas audibles pero punzantes. Clare sentía la marea de su juicio, de su compasión disfrazada, de su desprecio oculto. El calor de la vergüenza le ardía en la piel. Un poste de luz parpadeó, iluminándola como si estuviera en un escenario. Un perro callejero olfateó el borde de una caja, husmeó un segundo y siguió su camino indiferente.
Clare apretó los documentos contra el pecho, balanceándose como una niña perdida. 2 semanas. Eso bastó para perder el hogar que reclamaba, al marido que subestimó, la seguridad que despreciaba. El viento movía las hojas. Ella susurró su nombre una vez más, pero se deshizo en el aire, sin respuesta. En el vidrio oscuro de la ventana vio su propio reflejo, el maquillaje corrido, el cabello enmarañado, los ojos vacíos de quien apostó por un cierre y regresó con las manos vacías. El porche crujía bajo su cuerpo, las lágrimas cayendo sin consuelo. Su voz rota se mezclaba con el rumor lejano de la calle. Adentro, la casa permanecía muda. Ninguna puerta se abría, ningún paso se acercaba. Solo un silencio absoluto, la confirmación final de que David ya no estaba allí para ella. La noche la envolvió como un ataúd. No hubo ganadores, solo consecuencias. David eligió protegerse. Clare entendió demasiado tarde que cerrar un capítulo puede abrir una grieta irreversible. La confianza no admite experimentos de 2 semanas ni ultimátums disfrazados de sanación. A veces, la ley cierra lo que el diálogo no quiso abordar. ¿Tú qué piensas? ¿Fue proporcional la decisión de David o excesiva? Déjalo en los comentarios y suscríbete para más historias que invitan a pensar.